Ya, ahora sí. Ya. Muy buenas tardes a todos y como parte de NutriGel les damos la cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Bueno, le pido las disculpas, tuvimos ahí un pequeño problema técnico, pero vamos a continuar, ¿ya? Bueno, primero que todo les damos la cordial bienvenida, agradecemos la presencia a todos y a todas quienes a esta hora están empezando a conectarse y a seguir en línea nuestro webinar, ya nuestro primer webinar de este año, el cual tiene por nombre Interacción fármaco-nutriente frecuente en personas mayores. Primero, para contextualizarlos un poco, queremos contarles que nosotros somos una agrupación de nutricionistas creadas en el año 2020 con el interés común en la gerontología y la geriatría. Nos motiva la pasión y el respeto por nuestro quehacer profesional en el trabajo con las personas mayores. Además, nos gustaría también saber un poco de ustedes, así que lo invitamos que a través del chat que se encuentra habilitado al costado derecho de sus pantallas nos digan sus nombres, de dónde nos se encuentran conectados, así como también que nos escriban las preguntas e inquietudes a nuestro expositor, las cuales serán seleccionadas por parte de nuestro equipo y se leerán al final de la presentación. Así, con el fin también de mantener el orden, los micrófonos se encontrarán silenciados durante toda la presentación. Además, les comentamos que esta presentación se subirá a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver y revisar en otro momento. Ahora ya llegó el momento de presentar a nuestro invitado, el señor Miguel del Valle, licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, Chile, magíster en Nutrición, Salud e Interacción Alimento-Medicamento de la Universidad de Barcelona, España, magíster en Nutrición en Salud Pública de la Universidad de San Sebastián, diplomado en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica, Universidad de Guadalajara, postítulo en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica de la Sociedad Argentina de Nutrición, diplomado en Evaluación para la Educación Superior de la Universidad Andrés Bello y formado como instructor en Simulación Clínica de Alta Fidelidad de la Universidad Mayor. Además, es coordinador de carrera de Nutrición y Dietética y técnico en Enfermería de INACAP Valparaíso. Docente y académico en las cátedras de Dietoterapia del Adulto, Dietética del Adulto, Educación en Salud Nutricional, Promoción de la Salud, Bioética y seminarios de grado. Docente en Diplomado de Nutrición y Alimentación Vegetariana de la Universidad Bernardo O'Higgins. Docente de Nutrición Renal en Instituto Vive Sano Brasil y Academia NutriActive. 7 años de experiencia en el ejercicio de la nutrición clínica renal, quien nos expondrá sobre interacción fármaco-nutrientes frecuente en personas mayores. Así que le damos el pase acá a nuestro expositor y desde ya muchas gracias. Súper, muchas gracias por la presentación, colega. Son varias cositas que Sí, tocó estaba presentar. extenso, pero valía la pena leerlo, así que ningún problema. Gracias, colega. Voy a compartir mi pantalla entonces ahora. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Acabo de compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve bien. Ya, súper, súper. Bueno, primero que todo, darle las gracias a las personas que están conectadas hasta ahora en este martes con sabor a viernes, ¿cierto? Eh, También dar las gracias a Nutriger por la invitación. La verdad es que dentro de todas las cosas ahí que comentó la colega, el tema de las interacciones entre alimentos y medicamentos es una de las cosas que más me gusta trabajar, junto con la parte de enfermedad renal, y para mí siempre un gusto, un agrado poder tener un espacio para poder conversarles de esto
y poder exponer de un tema que básicamente es una necesidad, poder comenzar a instalarlo sobre las mesas en las discusiones de los servicios de trabajo, porque no tenemos nada, ¿ya? A no ser que tengamos a alguien que se especializa en algún fármaco o en algún tipo de patología y reconozca las interacciones que pueden existir para su tratamiento, pero fuera de eso, la información que tenemos es muy poca y la protocolarización que tenemos también es bastante escasa. Si a eso le sumamos que la evidencia que hay al respecto de estos temas es más escasa aún, tenemos un área de trabajo que la verdad es bien difícil de poder trabajarla. Por lo tanto, en general, en salud nosotros estamos bien acostumbrados a trabajar en base a lo más actual posible, ¿cierto? De hecho, aquellos que estén conectados, que hayan hecho, a lo mejor estén aún en proceso de tesis, se habla, ¿cierto?, como un proceso de investigación de filtro de los últimos 5 años, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar estudios de repente nuevos que son de hace 30 años atrás, porque es lo único que hay. Por lo tanto, es un área que tiene hartas limitaciones, pero el hecho ya de que ustedes estén aquí conectadas y conectados ya es un indicio, ¿cierto?, de proceso de cambio, por el hecho de que no estamos formando, ¿cierto?, o reformando en un área de necesidad. Así que sin mucho más preámbulo, siempre me gusta partir estas presentaciones con este estudio, que es un estudio de prevalencia, la verdad es que bastante sencillo, pero súper gráfico del problema que tenemos hoy en día. Este es un estudio que se publica en México. Es un estudio que incluye 200 personas, 200 pacientes pediátricos en hospitales en México, en donde se busca evidenciar la incidencia de interacciones entre medicamentos y alimentos. En este caso, de esta muestra, de estos 200 usuarios, de estos 200 pacientes pediátricos, se detecta que un 80% de ellos tuvo al menos un problema, ¿ya? Una descompensación, ¿cierto? O cualquier situación desfavorable asociada a un medicamento. Y que de este 80%, un 20% de estos problemas corresponden a interacciones entre alimentos y medicamentos. Entonces, lo primero que quiero poner acá sobre, la primera carta que quiero poner sobre la mesa es que las interacciones entre alimento y medicamento en su mayoría son evitables, ¿ya? Esta interacción, ¿cierto? Este problema que hay acá, de base, lo más probable es que es por desconocimiento, porque no existe manejo o conocimiento o protocolo establecidos para evitar que esto ocurra. Por lo tanto, gran parte de esto es precisamente por desinformación. Entonces, si nosotros llevamos esto a el contexto en el que estamos acá, ¿cierto? El contexto de población envejecida, población mayor, y aterrizándolo un poco a nuestra realidad local, según la encuesta nacional de salud del 2017, tenemos prevalencias importantes de polifarmacia en personas mayores. Ya desde los 60 años en adelante podemos ver cómo empieza a aumentar, ¿cierto?, los porcentajes de polifarmacia. Aquí estamos hablando, ¿cierto?, de más de 5 medicamentos al día, ya sea prescritos por profesionales o automedicados. También acá, ¿cierto?, van a ver a lo largo de la presentación varios códigos QR para que puedan, ¿cierto?, acceder a la referencia. Algunos van a ver la referencia como tal, ¿cierto?, en el formato habitual, y otro cuando considero que es un material de consulta que puede ser de utilidad para ustedes, les dejo el código QR para que lo puedan escanear y con su teléfono y acceder a la información de respaldo. Por lo tanto, podemos ver en las barras de color calipso, ¿cierto? Creo que es calipso el color. Vamos viendo cómo va aumentando, ¿cierto?, la polifarmacia en la medida en que envejecemos. Y podemos ver también un poco más de características en esto, en donde mientras mayor es el nivel educacional, menor es la polifarmacia. Eso quiere decir que tenemos una especie de desigualdad. ¿Ya? No vamos a hablar de inequidad porque acá tenemos solamente un dato duro, no puedo hacer un análisis poblacional de esto, pero tenemos una desigualdad en el hecho de que las personas a menor nivel educacional tenemos una mayor polifarmacia. Y aquí podemos hablar, ¿cierto?, de conocimientos, manejos, acceso, eh, incluso, ¿cierto?, de la salud a lo largo de la vida de estas personas según el nivel educacional que puedan tener.
Y también podemos encontrar que hay más polifarmacia en mujeres que en hombres, lo cual también puede atribuirse a la asistencia a servicios de salud también, ¿cierto? Que se ha visto que las mujeres asisten más a servicios de salud que hombres, sobre todo en población de los 50 años hacia arriba. Por lo tanto, lo que quiero evidenciar con esto es que la polifarmacia existe, que no es menor la cantidad de personas mayores que están polimedicadas en nuestro país, y que por lo tanto, por lógica, mientras más medicamentos consumimos, mayor es el riesgo de que tengamos una interacción con algún alimento. Acá podemos ver ya con datos un poco más antiguos, en la encuesta nacional de salud anterior, ¿cierto? La del 2009-2010, tenemos un poco las prevalencias de consumos por tipos de medicamento. Aquí también, ¿cierto? No diferencia si esto fue autoprescrito, automedicado o prescrito por profesionales, pero podemos ver cómo un 22.7% de la población toma analgésicos, como un 13% está bajo terapia antihipertensiva, en este caso con inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, diuréticos, drogas asociadas a diabetes, consumo de vitaminas, que ya en algún punto de esta presentación me voy a detener en esto que es importante discutir, terapia tiroidea, ¿cierto? Incluso antibióticos. Lo más probable, y haciendo un juicio que probablemente puede que me equivoque, estos datos deben estar mucho más elevados ahora, por el acceso, por los costos, por la progresión que hemos tenido de patologías crónicas, por la masificación del Internet, ¿cierto? Que ahora es mucho más fácil para la gente poder automedicarse, porque básicamente tú pones el síntoma y Internet te dice hasta qué puedes tomar. Por lo tanto, es muy probable que la prevalencia de consumo hoy en día sea más alto de lo que teníamos hace 13 años atrás. Entonces, para entender un poco las interacciones, tenemos que volver un poco a las bases de nuestra formación y que muchas veces a nosotros como nutricionistas esta formación fue bastante escasa en esta línea. Particularmente yo no tuve formación en esto. Recuerdo que en mi malla esto era un electivo, lo cual no tomé, no recuerdo por qué no lo tomé. Y en otras mallas, ¿cierto? Está la farmacología como una asignatura, pero no es algo que se suele integrar mucho a las asignaturas de dietoterapia, por ejemplo, por la gran cantidad de contenidos que hay que ver. Por lo tanto, es difícil que esto conecte en pregrado y por lo tanto te obliga un poco a especializarte esto en el posgrado, lo cual sabemos que si no hay instancias como estas que son gratuitas, hay que tener recursos económicos para poder hacer esto. Entonces, tenemos más limitantes para poder acceder a esta información. Pero bueno, ese es otro tema, ¿cierto? Entonces, acá tenemos esta base que es la farmacocinética, que es básicamente el estudio de cómo tu organismo va a influenciar, perdón, va a influir sobre la forma en que el medicamento, ¿cierto?, se va a comportar dentro de tu organismo. ¿Qué quiere decir esto? El proceso en el que tú liberas, absorbes, distribuyes, metabolizas y excretas el medicamento y cómo tu organismo le pone facilitadores o barreras a este medicamento para que se pueda distribuir, ¿cierto? Y tener su efecto a lo largo del organismo. Tenemos que recordar que si bien los medicamentos tienen muy buenas intenciones, porque al final de cuentas, ¿cierto? O sea, el hecho de que hoy día tengamos esta esperanza de vida en gran parte se debe a la farmacología, a los avances en farmacología. Tenemos que recordar que aún así los medicamentos son compuestos externos. Por lo tanto, nuestro organismo igual va a buscar eliminarlos de alguna forma. Por lo tanto, son más las barreras que pone nuestro organismo para el medicamento que los facilitadores. Por lo tanto, cualquier situación que fomente el metabolismo, que es básicamente transformar un compuesto para eliminarlo, o que potencie la eliminación, o que me dificulte la absorción, va a ser una barrera, una dificultad en la vida, en el proceso de este medicamento a lo largo de mi organismo. Por lo tanto, si nosotros le agregamos a esto una interacción que probablemente puede ser desfavorable, más dificultad le estoy colocando a este medicamento para que pueda tener un efecto sobre mi organismo. Entonces, bueno, a medida que vaya avanzando se va a entender un poco por qué es importante tener esto en mente. Entonces, es importante de todo este proceso de liberación, absorción, ¿cierto? Distribución, metabolismo, excreción, tener presente el paso del metabolismo. Probablemente esto les suena de la universidad en algún punto, sobre todo en toxicología o directamente la farmacología, lo que vendría siendo la familia de enzimas, ¿ya? O esta familia de proteínas que se llaman citocromos P450,
que son una familia porque tenemos varios subgrupos, y que se encargan de biotransformar compuestos. ¿Qué significa eso? Tomar compuestos externos, como son los fármacos o los xenobióticos, cualquier compuesto externo que pueda tener una actividad biológica dentro de un organismo, y lo va a solubilizar, es decir, lo va a transformar de tal manera que sea una molécula más soluble para que sea más fácil poder eliminarlo a través de la orina o a través de la bilis. Estos citocromos van a estar ubicados principalmente en el hígado, y por eso se habla de sistemas microsomales hepáticos, pero también los vamos a encontrar en riñón, en intestino, e incluso en algunos tejidos periféricos, como puede ser el tejido pulmonar. Por lo tanto, estos tejidos son súper importantes para las interacciones entre alimentos y medicamentos, porque muchas veces nosotros cometemos el error de, yo lo veo mucho con mis estudiantes, que le digo, chiquillos, tienen que buscarme la interacción de estos medicamentos para tal caso clínico. Y van y me buscan en Google, interacción de, no sé, acetaminofén, paracetamol, y me encuentran con que no tiene que consumirse con hidrato de carbono. Entonces me ponen indicación no comer con pan, porque me confunden que la interacción es solamente por un tema de absorción. Pero acá está el punto de inflexión en entender que no solamente la interacción va a estar en la parte de absorber el medicamento, sino que también hay interacción a nivel de metabolizarlo y a nivel de excretarlo. Entonces, nosotros a través de la dieta, a través de compuestos específicos de la dieta o matrices alimentarias, podemos sobreactivar, ¿cierto? Inducir, potenciar este sistema microsomal hepático, es decir, podemos de alguna forma aumentar el rendimiento de los citocromos, lo cual va a aumentar el metabolismo del fármaco que estemos administrando durante ese periodo. No es algo que sucede directamente en el minuto en el que se administran las dos cosas en conjunto. Si yo estoy constantemente llevando una dieta que sobreestimula el sistema microsomal hepático, cualquier medicamento que requiera ser eliminado por hígado, en el momento en que yo me lo tome del día, va a haber aumentado su metabolismo y por lo tanto va a ser un medicamento que le va a costar más hacer efecto y se va a eliminar más fácil. Y por otro lado, si yo inhibo este sistema microsomal hepático, voy a disminuir el metabolismo de los fármacos y por lo tanto ese medicamento va a estar mucho más tiempo dando vuelta por el organismo. Entonces, esto se vuelve un poco peligroso cuando yo tengo un margen estrecho, de hecho se llama un margen terapéutico estrecho, entre la dosis mínima en que el medicamento es efectivo con la dosis mínima para que se vuelva tóxico. Por lo tanto, si esta brecha es grande, la interacción probablemente no va a generar mucho problema. Pero si esta brecha es pequeña, la interacción que me va a estimular o me va a inhibir el sistema microsomal hepático, probablemente sí me va a generar un problema. Y eso me puede llevar, ¿cierto?, a aumentar la toxicidad o los efectos secundarios de un medicamento, producto de que el medicamento no se está metabolizando y se va a acumular, o al revés, donde el medicamento no va a tener un efecto terapéutico porque no vamos a estar llegando al mínimo eficaz, producto de que se está eliminando, eliminando, eliminando. Y aquí aparece este caso que siempre, pero siempre lo presento en todas las clases que hago sobre interacciones o todas las capacitaciones que hago sobre este tema, porque esto es bastante gráfico. Esta es una noticia, ¿cierto?, de un diario español en Barcelona, hace hartos años atrás, ¿cierto?, publicado en 2009, muchos años atrás, que reporta el caso de una mujer en Estados Unidos, en donde asiste a una unidad de emergencia, producto de un dolor profuso en una extremidad inferior izquierda. Una mujer sin complicaciones, sin patologías de base, sin medicamentos de base, y que por lo tanto no se entendía por qué le estaba ocurriendo esto. Claramente no había tenido accidente y nada por el estilo. Por lo tanto, el equipo médico le pregunta si ha hecho algún cambio en su vida y detectan que había hecho un cambio en su dieta, donde había empezado a incorporar 225 gramos de pomelo ya en el desayuno, para desayunar. Entonces, lo que no había comentado esta paciente es que sí realmente tomaba un medicamento y el medicamento que consumía era anticonceptivos. Y sabemos que los anticonceptivos declaran dentro de sus posibles efectos secundarios el riesgo de formación de coágulos, pero que no es algo que tenga mucho riesgo de ocurrir por la cantidad, por la dosis del medicamento, ¿cierto?, que suele administrar. Pero ocurre que el jugo de pomelo
tiene una enzima, ¿ya? Una enzima que es capaz de inhibir el sistema microsomal hepático, de apagarlo. Y por lo tanto, al apagar el citocromo, ¿ya? Al inhibirlo, el anticonceptivo estaba dando vuelta más tiempo en el organismo y se alcanzó una dosis por acumulación, que todos los días tomaba su dosis anticonceptivo, se acumuló, se acumuló, se acumuló, hasta que llegó una dosis que le generó un efecto secundario, el cual fue la aparición de un coágulo. El problema es que ¿dónde se generó este coágulo? En la pierna, ¿cierto? Generando una trombosis venosa profunda, lo cual obviamente se trató a tiempo y por supuesto no tuvo mayor consecuencia. Pero si esto no se hubiese tratado, la persona hubiese podido, ¿cierto?, hasta perder la extremidad. Por lo tanto, tenemos elementos de la dieta, elementos que están a la orden del día y que si se incorporan de forma regular van a tener efectos como estos. Entonces, acá en este caso, este compuesto de la dieta que se llama flavonoides, que son un grupo específico de antioxidantes, muy presentes, ¿cierto?, en este tipo de alimentos, pero también los podemos encontrar en otros alimentos como pueden ser el maqui, que en los últimos años se ha estado posicionando harto en el mercado nacional. Tenemos no sé, los arándanos, en general los frutos rojos, y de repente hasta suplementos, ¿cierto?, que pueden tener flavonoides. El vino tiene flavonoides, no tanto, ¿cierto?, pero tiene igual. Y por lo tanto, tienen la capacidad, ¿cierto?, de inhibir el citocromo y por lo tanto aumentar, potenciar los efectos farmacológicos producto que estos medicamentos se están eliminando. Entonces, acá yo les dejo una lista de medicamentos que se van a ver afectados o potenciados por la inhibición del sistema microsomal hepático y que tenemos medicamentos que ya son complejos de manejar. O sea, estamos hablando acá, por ejemplo, de una ciclosporina, que es un inmunosupresor utilizado en el trasplante, ¿cierto? Trasplante de órganos. Entonces, imagínate los efectos secundarios que puede tener sobre un trasplante, el hecho de que estemos potenciando el inmunosupresor. Tenemos otros medicamentos ya un poco más complejos como los antiepilépticos, la carbamazepina o la warfarina, que es un anticoagulante. Imagínate acá, en la mañana estuve en una charla de esto mismo y hablábamos de cómo te va a afectar, ¿cierto?, el potenciar el efecto farmacológico de estos medicamentos, ¿cierto? Las benzodiazepínicos, o sea, si el midazolam, que es un medicamento que actúa a nivel del sistema nervioso central, un ansiolítico, que te va a dopar, te va a sedar, imagínate cómo te va a dejar, ¿cierto?, si esto se potencia. O sea, el viaje que te va a generar un midazolam potenciado por esto va a ser tremendo. Si ello te lo tomas el viernes y despertaste el lunes. Por lo tanto, esto en algunos casos puede simplemente en quedar en que se potenció un efecto farmacológico, pero en algunos casos podemos llegar a generar efectos tóxicos. Por lo tanto, es bastante cuidado dependiendo del tipo de medicamento que nos podamos encontrar. Ahora, por otro lado, tenemos el otro estudio de la farmacología, que es la farmacodinamia, y que a diferencia de la farmacocinética, que yo les decía, ¿cierto? Recordar un poquito porque a mí me costó un montón aprenderme estos conceptos, sobre todo porque venía muy programado con la parte nutricional, entonces cuando empecé a estudiar esto me costó un montón aprendérmelo. Farmacocinética, recuerden cómo el organismo afecta al medicamento, y la farmacodinamia es todo el proceso desde que el medicamento se une al sitio de acción. Es decir, si el medicamento se une a un receptor, todo lo que va a ocurrir con el organismo, ¿cierto?, desde que el medicamento se une a ese receptor. Por lo tanto, es un poco el estudio de la respuesta biológica de nuestro organismo respecto al medicamento. Entonces, acá tenemos otro tipo de interacciones que aquí ya son más por competencia. Recordemos que nuestro cuerpo no está hecho para recibir medicamentos, nuestro cuerpo está hecho para recibir nutrientes. El hecho de que los medicamentos y la industria, ¿cierto?, farmacológica se aproveche de estas estructuras para tener los efectos farmacológicos, no quiere decir que no se genere la competencia entre los nutrientes y los fármacos. Por lo tanto, cualquier nutriente que compita por un sitio de acción con un medicamento, ¿cierto?, va a tener una interacción directa por competencia. Por lo tanto, acá tenemos dos tipos de interacciones importantes que son las agonistas, las que se potencian entre sí, y las antagonistas, que son las que se inhiben entre sí. Las antagonistas son un poco más fáciles porque acá son obvias. Por ejemplo, la cafeína. Si yo estoy consumiendo un medicamento para inducir el sueño, el consumir cafeína o alimentos ricos en cafeína va a ser un efecto antagonista, porque básicamente yo voy a estar por un lado induciendo el sueño y por otro lado, ¿cierto?, potenciando la vigilia
y ahí cierto se me genera una incongruencia, y es una interacción farmacodinámica antagonista. Pero tenemos algunos casos de interacciones agonistas, interacciones que se potencian entre sí. Por ejemplo, la tiramina y la dopamina son compuestos de la dieta que se encuentran principalmente en pescados, quesos y vinos, y que tienen una estructura muy similar a los inhibidores de la monoaminoxidasa, que es un grupo cierto de medicamentos que se ocupa principalmente como antidepresivo. El consumo de estos alimentos en conjunto con los IMAO te va a generar, ¿cierto?, un decaimiento tremendo, tremendo, o sea, una potenciación de los inhibidores de la monoaminoxidasa que te va a llevar incluso hasta la pérdida del conocimiento. Te puede llevar, ¿cierto?, a hipopresiones importantes, te va a llevar a una somnolencia importante y, como te digo, lo más grave es la pérdida del conocimiento. Por lo tanto, este tipo de interacciones son también de bastante cuidado. Afortunadamente, en general, yo nunca me he topado con alguien que trabaje en el área de de los inhibidores de monoaminoxidasa y que no dé esta indicación. Pero uno nunca sabe, ¿ya? El otro día andaba por el centro paseando con unos amigos y al lado de un carrito de una persona que vendía juguetes y tenía unos monitos de Sonic y todo el asunto, tenía un carrito con medicamentos y tenía desde fentermina hacia arriba, ¿ya? O sea, estamos hablando de que tú puedes perfectamente comprar estos medicamentos en la calle sin tener ningún tipo de asesoría profesional. Por lo tanto, es importante, ¿cierto?, que podamos potenciar ¿cómo se llama? Bueno, primero que todo, ¿cierto?, el uso consciente de los medicamentos, pero también que esto sea lo más asesorado posible. Por lo tanto, aquí encontramos que las interacciones no van a ser solamente del nutriente hacia el medicamento, sino que también del medicamento hacia el alimento. Y acá tenemos algunos ejemplos de interacciones. Por ejemplo, el ácido cumarol y la warfarina tienen interacciones con alimentos como el coliflor o el brócoli, donde puede disminuir el efecto anticoagulante, ¿cierto? No directamente por un tema de la vitamina K, que estamos acostumbrados con el tratamiento anticoagulante, sino que estos alimentos van a aumentar el metabolismo del sistema microsomal hepático y por lo tanto van a eliminar más rápido el medicamento. Por lo tanto, si tenemos una persona que tiene una dieta, ¿cierto?, muy potente en crucífera y que está en tratamiento anticoagulante con estos medicamentos, puede ser, ¿cierto?, que el tratamiento sea, que el tratamiento sea, no sea eficaz, producto de esta interacción. Tenemos otras interacciones, por ejemplo, como las estatinas, que las vamos a revisar más adelante, en donde la fibra dietética, que también es un tratamiento directo para el manejo de la dislipidemia, si ellos interactúan entre sí, la fibra dietética se lleva la estatina y no se absorbe. Por lo tanto, no hay una función directa del medicamento porque la fibra se lo está llevando. O la famosa, ¿cierto?, quelación del hierro producto de los taninos del té. Entonces, así vamos a encontrar un montón de interacciones que están decretadas, ¿cierto?, pero que muchas veces nos pueden olvidar. Acá tenemos una interacción que, si bien el uso de antibióticos no es algo tan masivo, ¿cierto?, en población adulta mayor, perdón, no es como que yo diga, ok, tenemos población mayor, ¿cierto?, personas mayores en Chile y se me imagina el tiro de antibióticos. No, pero sí se me imagina inmediatamente, por otro lado, el uso o la autoprescripción o autoadministración de multivitamínicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Muchos antibióticos, no todos, ¿cierto?, pero muchos antibióticos tienen una quelación, es decir, una formación de un compuesto que no es soluble, que no se absorbe, cuando están en presencia de algunos minerales, como lo son el calcio, el hierro, el zinc y el magnesio, es decir, minerales divalentes o trivalentes. Y los multivitamínicos que nosotros hoy día encontramos en la farmacia, por ejemplo, las típicas, ¿cierto?, cajitas de multivitamínicos que las venden en oferta en la farmacia, lleve 2 por tanto, ¿cierto?, o que están en promoción de repente. Las tabletas, en su mayoría, su mayor composición viene a ser de carbonato de calcio. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen las personas cuando se sienten mal o que se van a resfriar? Me está faltando un multivitamínico. Entonces, el uso de estos multivitamínicos, que en general yo trato de desincentivar un poco el uso del multivitamínico, porque incluso dentro de la misma tableta tienes un montón de competencias, ¿cierto?, por la absorción, va a tener un efecto deleterio a nivel de antibiótico. Entonces, aquí tenemos dos grandes problemas. Primero, que va a reducir el efecto de la terapia antibiótica. Y segundo, que si nosotros estamos dando microdosis de antibiótico, ¿qué va a pasar con esa bacteria? Se vuelve resistente.
lo cual ya es un problema de salud pública que van creciendo hoy en día. Entonces, hay estudios como estos que nos muestran que diferentes grupos de antibióticos, como la tetraciclina, la oxitetraciclina, la metaciclina, comparándola aquí con las doxiciclinas, al comparar el consumo de estos medicamentos con agua versus al consumirlos con leche, las concentraciones plasmáticas medias a lo largo de las horas son significativamente menores cuando se consumen solo con agua. Por lo tanto, el que yo proyecte esto a otro alimento rico en calcio o un suplemento rico en calcio, probablemente el efecto va a ser el mismo. Entonces hay que tener ojo acá con las bebidas lácteas, con las bebidas probióticas, con los suplementos orales, con cualquier tipo de alimento que sea fortificado o suplementado, ¿cierto?, en calcio, en hierro o en otro mineral divalente, incluyendo también los suplementos, que es algo que sabemos que se ocupa mucho como autoprescripción. Otro tipo de interacción frecuente en población mayor es la interacción entre la levodopa y el Parkinson. Aquí hay una colega que habla mucho de esto, que es experta en la parte de geriatría y Parkinson, que es la profesora Paula, que según entiendo ya estuvo con Nutriger hace un tiempo atrás, vi unos posts de ella, muy buena profesora, y se maneja al revés y al derecho con esto. De hecho, esta parte yo la aprendí con ella me enseñó esta parte. Y no voy a entrar en mucho detalle porque creo que pueden ir al post de ella y verlo más hoy en profundidad, pero existe una interacción importante entre la levodopa, que es este medicamento para reducir la sintomatología del Parkinson, que son estas fluctuaciones motoras incontrolables e incontenibles que se pueden generar en extremidades o por ejemplo, en cuello-cabeza, y que suele presentarse mucho más en edades avanzadas y que interactúa directamente con las proteínas de la dieta, es decir, o con los aminoácidos de la dieta, en donde compite por la absorción a nivel intestinal, pero también compite por la distribución a nivel, ¿cierto? Sobre todo a nivel cefálico. Atravesar la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Hay una competencia muy importante entre los aminoácidos y la levodopa. Por lo tanto, una dieta rica en proteínas, o directamente una dieta con proteínas en conjunto con la levodopa, va a generar una interacción que va a reducir el efecto del medicamento, ya sea por absorción o por distribución. Entonces, acá, ¿qué nos queda? ¿Vamos a dar dietas hipoproteicas en una población que sabemos que requiere más proteína para poder estar mejor? No. Tenemos que empezar a considerar estrategias como la redistribución de proteínas, por ejemplo, acomodar las proteínas en la mañana para dar los medicamentos en la noche o viceversa, o en su defecto, ¿cierto?, el mal menor, que es retrasar el medicamento en las tomas, ¿cierto?, lo que más se pueda para que podamos evitar la interacción lo más posible. Pero esta interacción de igual forma va a ocurrir, porque no podemos tener una persona sin consumo proteico, eso es ilógico. Lo mismo ocurre en este caso con la metildopa, que es un antihipertensivo, ¿cierto? Que no es medicamentos de primera, segunda línea para la hipertensión, pero que igual se ocupa. Acá tienen, ¿cierto?, las evidencias más importantes y una especie también de manual de cómo trabajar este tipo de interacciones. Algo muy similar ocurre con la levotiroxina, ¿ya?, con las personas que están afectadas de hipotiroidismo. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes que hay respecto a esto? Y aquí me encanta este estudio porque es un estudio nuevo dentro de los estudios antiquísimos que tenemos, ¿cierto?, a nivel de este tipo de evidencia, en donde en general se ha visto que el café, ¿ya? No se hace la diferencia si es café descafeinado o café normal, simplemente se habla de café. Yo asumiría que es independiente de la cafeína, imaginaría que esto tiene que ver un poco más con el tanino del café. Y el proto de soya y alimentos derivados, ¿cierto? El proto de soya van a reducir considerablemente la absorción de la levotiroxina. ¿Cuál es el problema? Es que en general el hipotiroidismo genera esta sensación, ¿cierto?, de hipoenergía, ¿ya? Esta especie de cansancio, de que funcionamos a media máquina. Y es frecuente que la persona lo primero que haga en el día es tomarse su café. ¿Con qué? Con el medicamento. Entonces hay que hacer una educación ahí de que se puede tomar café, por supuesto, pero tenemos que separar los tiempos. Idealmente la levotiroxina se debería tomar en ayunas, ¿ya? Lo que sí se ha visto es que la vitamina C o el ácido ascórbico aumenta de manera significativa la absorción de la levotiroxina. En general se va a ver favorecida por cualquier tipo de medio ácido. Por lo tanto, aquí también se podría asumir que las personas que son usuarios crónicos de inhibidores de las bombas de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol,
también podrían tener una respuesta un poco más tardía a los efectos de la levotiroxina. Y también, ¿cierto? Tenemos el mismo problema con los suplementos de calcio y hierro. Por lo tanto, nuevamente el multivitamínico es un enemigo a nivel de este tipo de terapia. Ahora, todas estas interacciones se pueden evitar si nosotros cambiamos los tiempos de administración, pero en general lo ideal es que este tipo de medicamentos se administre en ayunas. A no ser, por supuesto, que genere algún malestar gastrointestinal, que ahí, por supuesto, se recomienda acompañarlo a algún alimento. En el caso de la atorvastatina, un medicamento hipolipemiante, también ampliamente utilizado en población mayor, en este caso, un medicamento, ¿cierto?, un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, también tiene dos interacciones relevantes. La primera es con la del jugo de pomelo. En general, no hay mucha información de cuánto es la dosis de jugo de pomelo que genera el problema, o cuánto es la dosis o la cantidad de alimento que genera el problema, pero en algunos lados he encontrado que se habla de 200 gramos a 240 ml de jugo, es decir, de 150 a 200 gramos de fruta a 250, de 200 a 250 ml de el jugo. Y que esto se tiene que mantener por al menos unos 4 o 5 días las concentraciones para que tenga un efecto clínico relevante. Entonces, en este caso, el consumo del jugo de pomelo bajo estas ciertas condiciones aumentaría las concentraciones plasmáticas de la atorvastatina porque inhibiría su eliminación, y esto aumenta el riesgo de una complicación que se llama rhabdomiolisis, que vendría siendo una especie de toxicidad muscular muy dolorosa. Se declara como una especie de cuchilladas a nivel muscular y que está producida, ¿cierto?, por una hiperactividad de los mecanismos anaerobios a nivel muscular, lo que generaría, ¿cierto?, una acumulación de ácido láctico y respectivos ciertos mecanismos de dolor y toxicidad. Por lo tanto, en general, la recomendación acá es que al sacar el alimento, la interacción se va, reiniciamos, ¿cierto?, las funciones normales del citocromo y la interacción desaparece. Y por supuesto, la rhabdomiolisis debería desaparecer. Algo muy similar ocurre cuando mezclamos atorvastatinas con fibrato. ¿Ya? Por ejemplo, típico de atorvastatina con G-fibrosilo. Terapia en conjunta, la persona empieza con dolores intensos a nivel muscular, se tiene que eliminar uno de los dos, sí o sí. Y la otra interacción que ocurre es con la fibra. Si nosotros juntamos cualquier estatina, ¿ya? Atorvastatina, rosuvastatina, ¿cierto? Por muy tecnológico y novedoso que sea el medicamento, si tú lo juntas con fibra o alimentos ricos en fibra, se va a reducir la absorción del medicamento y vamos a tener un efecto deleterio de este medicamento. En general, tenemos también que tener en cuenta que el medicamento no es malo, ¿ya? El medicamento está ahí por algo. De hecho, hoy en día ya guías clínicas internacionales están recomendando que ni siquiera partamos como con el cambio de estilos de vida, que se parta directamente con el medicamento asociado al problema cardiovascular y en conjunto partamos con la terapia nutricional y de cambios de vida. Porque sabemos que muchas veces esperamos 6 meses o los 12 meses y no hay cambio y solamente estamos aumentando los riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, en este caso, la recomendación es simplemente trabajar los tiempos de administración. Si se va a administrar durante la mañana, idealmente que el desayuno tenga que sea un desayuno que no sea rico en fibra, o directamente que se administre en intervalos de alimentación. Por ejemplo, si se desayuna a las 8 y se almuerza a la 1, que el medicamento se administre a las 10 de la mañana, cosa que hayan 2 horas después de la comida y 2 horas antes de la siguiente comida. Ya. Furosemida, otro medicamento que se ocupa harto, sobre todo en personas que sufren de insuficiencia cardíaca, personas que sufren de hipertensión con edema, personas que sufren de hipercalcemia, o personas que simplemente sufren, ¿cierto?, de una dificultad del retorno sanguíneo desde extremidades inferiores y tienen acumulación de líquido. En este caso, es un medicamento que también se favorece mucho cuando lo consumimos en ayuna. Se declaran efectos gastrointestinales como dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómito, diarrea, pero en general la prevalencia de estas complicaciones no es mucha. Lo que sí es que estos medicamentos aumentan mucho la excreción a través de orina, ¿cierto? Del sodio, del potasio y del magnesio. Por lo tanto, si tú vas a hacer un manejo, por ejemplo, antihipertensivo, con una dieta muy estricta en sodio cuando no lo es necesario, podrías incurrir en que la persona curse con una hiponatremia, es decir, una disminución del sodio en sangre. Por lo tanto, estos tratamientos de medicamentos hay que estar atentos, ¿cierto?, a los efectos secundarios que nos podemos encontrar para ver si es que es necesario
en algunos casos, utilizar el medicamento o, en su defecto, restringir tanto la alimentación. Por lo tanto, en general, furosemida también es un medicamento que se recomienda consumirlos en ayunas, porque como pueden ver en la gráfica, ¿cierto? Este estudio, un estudio del 96, el efecto, ¿cierto? Significativamente menor cuando se consume con alimento. Losartán. Al año 2010, un 3.6% de la población en Chile utilizaba losartán, un antihipertensivo ampliamente utilizado, muy bien tolerado, no suele presentar síntomas gastrointestinales, aunque igual lo declara como posibles complicaciones. No tiene mayores complicaciones este medicamento, pero sí hay que poner ojo en que podría generar hipercalemias por el mecanismo farmacológico que tiene, es decir, aumento de los niveles de potasio en sangre. Especial cuidado en personas con enfermedades renales, ¿cierto? Que estén en etapas iniciales, porque reforzando, ¿cierto? Un poquito por la parte renal, la restricción de potasio yo no la voy a hacer hasta que la persona esté en etapa 5, ¿ya? Las guías clínicas hablan de no restringir potasio en personas con enfermedad renal hasta que estén en etapa 5. Antes no debemos hacerlo, a no ser que sufra una hipercalemia. Pero si está pasando por una hipercalemia, pero está con losartán, veamos primero si podemos cambiar el medicamento antes de hacer una dieta baja en potasio. Porque las dietas bajas en potasio son terriblemente restrictivas. Son muy restrictivas las dietas bajas en potasio. La variedad de alimentos que te quedan disponibles son muy poquitos y la verdad es que ahí se genera todo un conflicto alimentario, ¿cierto?, con la persona. En general no hay problema si el losartán se toma en ayuna o con alimentos, no hay mayores variaciones. Se recomienda, ¿cierto?, cuando la dosis es AM, que se tome a primera hora del día, ojalá antes del desayuno. En el caso del enalapril, también es un antihipertensivo de la familia de los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. También hay que controlar la ingesta de potasio acá y monitorizar posibles signos de hipercalemia. Este es un estudio reporte, ya un reporte de caso que sabemos que no es el mejor grado de evidencia, pero ante la ausencia de información, estos tipos de estudios son oro. Este es un reporte de caso de una urgencia en Estados Unidos, donde se reportan dos casos. Una persona de 67 años que llegó a la urgencia con pérdida de conciencia y se confirma, ¿cierto?, la hipercalemia, usuario de enalapril y también usuario de sales dietéticas, es decir, de sales que cambian este cierto cloruro de sodio por cloruro de potasio. Caso 2, una persona de 64 años, diabética hipertensa, con también una hipercalemia confirmada por electrocardiograma y que también era una persona usuaria de sal dietética. Por lo tanto, estas personas que tienen un aumento en el consumo de potasio también podrían verse afectadas si lo consumen en conjunto con el medicamento. Ojo, no confundamos, porque en general sabemos que las personas hipertensas se pueden ver muy favorecidas con una dieta rica en potasio, pero no va a ser tan favorecido si es que está en conjunto con el enalapril. Entonces, el problema aquí no es el nutriente, el problema es que estamos con un medicamento, ¿cierto?, que va a tener ese problema en presencia de este nutriente. Entonces, aquí yo no estoy haciendo un llamado a hacer dietas bajas en potasio, sino a trabajar en equipo con quien prescribe el medicamento para ver si es que hay opción de cambiarlo a otro tipo de antihipertensivo para evitar, ¿cierto?, que se genere esta interacción y mantener a la persona con su dieta rica en potasio, que sabemos que va a tener un efecto cardioprotector importante, sobre todo para la regulación de la presión arterial. Ahora, a nivel de captopril, que también es un inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina, y que en general también se ocupa en pacientes cardíacos ya con presiones arteriales un poco más elevadas o otro tipo de descompensaciones. Es un medicamento que sí tiene efectos gastrointestinales un poco más frecuentes, pero el problema de captopril, y por eso es importante poder mencionarlo acá, el captopril reduce el sentido del olfato y el gusto porque aumenta la eliminación urinaria de zinc, ¿ya? Captopril está detectado que aumenta eliminación urinaria de zinc. Y esto, ¿cierto? El zinc es un importante nutriente para poder mantener estable el sentido del gusto y del olfato. Y que si ya tenemos en población geriátrica una población que ya le cuesta cubrir sus requerimientos de zinc y que ya puede tener alteraciones en el olfato y el gusto también por el simple hecho, ¿cierto?, del envejecimiento, agregar estos medicamentos que van a empeorar el olfato y el gusto nos pueden llevar a estados de desnutrición o a estados, ¿cierto?, de alteraciones de la dieta. Por lo tanto, personas que son usuarias de captopril, monitorizar muy de cerca alteraciones relacionadas al sentido del olfato y el gusto para ver si es que es necesario suplementar zinc. En general, yo las personas que me he topado con captopril, que viene siendo, ¿cierto?, un uso crónico por más de 4 o 6 meses,
todos me han llegado, ¿cierto?, con signo de digeusia y que me ha tocado suplementar con zinc. En general, va a depender mucho, ¿cierto?, de la guía clínica que usemos, pero en personas mayores, alrededor de 15 miligramos de zinc al día por un periodo de 1 o 3 meses, funciona bastante bien para reponer los niveles plasmáticos, pero lo ideal siempre es hacer esto a contramuestra con los niveles plasmáticos en mano. Ese me lo voy a citar. Ahora, esto aquí, bueno, no debía haber puesto quelante, sino que debía haber puesto carbonatos de calcio, pero el carbonato de calcio que se ocupa harto como suplemento, ¿cierto?, en personas que tienen riesgo de osteoporosis o personas que no logran cubrir por dieta los niveles de calcio que se necesitan para mantener una adecuada salud ósea plasmática. Hay que tener ojo porque cuando el calcio se administra en conjunto con las comidas, interactúa directamente con el fósforo de la dieta y se transforma en un precipitado insoluble que no se absorbe y se va por las deposiciones. Por lo tanto, tú le vas a generar a esa persona que primero no mejore el calcio de la sangre y que en segundo le empiece a bajar el fósforo de la sangre porque no se va a estar absorbiendo. Por lo tanto, si tú tienes un caso como el paciente 1, que tienes un fósforo plasmático alto, ya que esto es muy frecuente en personas con enfermedad renal, y un calcio plasmático normal, este calcio debe consumirse con las comidas para que el carbonato de calcio o el acetato de calcio, según corresponda, el suplemento que estemos usando, atrape el fósforo de la dieta y evite que esto siga subiendo, ¿ya? Evite que el fósforo de la sangre siga subiendo. Por otro lado, que esto ya es más frecuente, ¿cierto?, en población que no tiene enfermedad renal, si tenemos una persona que su fósforo en sangre está dentro de rangos normales, pero que su calcio plasmático bordea los rangos inferiores, esta persona debe administrar el calcio lejos de las comidas sí o sí, porque si lo hace cerca de las comidas, solo va a lograr que le baje el fósforo y que le siga bajando el calcio. Entonces, es súper importante reforzar los tiempos de administración, porque muchas veces nos llegan recetas con carbonato de calcio 3 veces al día y nada más. O carbonato de calcio a las 8, a las 4, a las 8. Pero si coincide o no coincide con el alimento, ¿cierto? Hay que revisar exámenes, ver qué ocurre. Entonces, ese ajuste de horario muchas veces nos va a tocar a nosotros poder hacerlo. Ahora, el omeprazol en general es un medicamento, ¿cierto?, ampliamente utilizado. Se ocupa, ¿cierto?, como un inhibidor de la bomba de protones, que lo que hace es bajar, ¿cierto?, la acidez gástrica, es decir, aumentar el pH gástrico. Mientras más bajo el pH, más ácido, por lo tanto vamos a subir un poquito el pH. Y se ha visto que si nosotros administramos este medicamento en ayuna, dejando transcurrir entre 15 a 30 minutos antes de la ingesta de alimentos, la cantidad de tiempo que el medicamento, ¿cierto?, mantiene el pH un poco más amigable y estable es mucho mayor a que cuando se administra junto con la comida, ¿ya? ¿Se puede administrar con comida? Sí, se puede, pero eso va a significar que su efecto farmacológico va a ser mucho menor, va a durar menos tiempo y por lo tanto el riesgo de que el ácido gástrico o lo que sea que esté generando un problema en esta persona genere complicaciones va a ser mucho mayor. Por lo tanto, la recomendación es que el omeprazol siempre se administre entre 15 a 30 minutos antes de la primera comida del día, ¿ya? No antes de los alimentos, sino que idealmente antes de la primera comida del día, dependiendo de la prescripción, pero generalmente es así. Ahora, aparte de eso, que es básicamente algo de conocimiento bastante general, tenemos un problema con el omeprazol, y es el siguiente. A nivel nutricional, la vitamina B12, ¿ya?, la cianocobalamina, es una vitamina que requiere del medio ácido gástrico para poder activar sus procesos de absorción, ¿cierto? Se activa la liberación del factor intrínseco, este lo acompaña el intestino, ¿cierto? El pH del intestino rompe este enlace y se absorbe la vitamina B12. Por lo tanto, si nosotros de manera crónica estamos cambiando el pH gástrico para evitar lesiones, gastritis, ¿cierto?, úlcera, lo que sea que estemos tratando, podríamos por lógica pensar que vamos a incurrir en algún problema a nivel de B12. Y en general tenemos dos corrientes que dicen que sí y otros que dicen que no. Ahora, ¿de dónde sale eso? Precisamente de la falta de evidencia. Y he encontrado, ¿cierto?, en un extenso barrido de la escasa evidencia que hay, que el omeprazol, ¿ya? O en efecto, ¿cierto?, los medicamentos que son inhibidores de la bomba de protones, en aquellos estudios
donde se ha visto que el uso de este fármaco va desde los 24 meses, es decir, los 2 años en adelante, incluso los 10 años en adelante, efectivamente reportan bajos niveles plasmáticos de vitamina B12. Pero tenemos por otro lado estudios que dicen que no tienen ninguna relación, ¿ya? Que no hay ninguna relación entre la vitamina B12 y el consumo, ¿cierto?, de este tipo de medicamentos. Pero ¿qué tienen en común estos estudios que dicen que no afecta? Que son en menos de 24 meses de duración. Por lo tanto, haciendo, ¿cierto?, una conclusión bastante informal de la literatura, podríamos decir que personas que consumen omeprazol por más de 2 años podrían estar presentando ya directamente bajos niveles de vitamina B12 a nivel plasmático. Recordemos que la B12, que a pesar de ser una vitamina hidrosoluble, también tenemos almacenamiento, ¿ya? Es la hidrosoluble que se almacena, por lo tanto, si llevamos 2, 3 meses con el medicamento, probablemente no vamos a ver variaciones. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo, ojalá podamos evaluar los niveles plasmáticos para tener mayor claridad sobre esta interacción. Ahora, cambiando un poquito el tema y ya yendo como al cierre de esta presentación, quise mostrar, ¿cierto?, esta gráfica del mismo reporte de la Encuesta Nacional de Salud del 2017. Respecto a el fármaco, el medicamento natural. Y esta responde a la siguiente pregunta. ¿Quién le prescribió el medicamento natural usado por la persona mayor? Y un 63.5% de la población observada, ¿cierto?, en la Encuesta Nacional de Salud respondió que ellos mismos se prescribieron el medicamento natural, ya sea homeopatía directamente, o sea, ¿cierto?, un preparado, un extracto, un glóbulo o cualquier tipo de preparado, ¿cierto?, en base a un compuesto natural. Y en general, nosotros tenemos una visión de que el compuesto natural es mucho mejor porque es natural. Craso error. Porque sabemos que existe toda una línea de estudio de la farmacología que es la fitoterapia y que existen muchos compuestos naturales que tienen efectos farmacológicos en nuestro organismo y que también no van a estar alejados de las interacciones también con medicamentos y de las interacciones con la dieta. Por lo tanto, aprovecho de adelantar la recomendación. Por mucho que sea natural, tampoco cabe en la autoprescripción, ¿ya? O sea, el ejemplo más claro de esto, ¿ya? Y eso lo dejo simplemente como complemento de la lista de complicaciones, mecanismos de interacción que vamos a encontrar en hierbas medicinales, es la famosa hierba de San Juan, ¿ya? Que esto es el icono, ¿cierto?, a nivel de hierbita. El hipérico, hierba de San Juan, es una hierbita que se vende de manera muy informal, o mucha gente la cultiva, o la va a buscar, no sé, al cerro, o de repente, no sé, yo iba a caminar en el mar, y de repente en el centro, me acuerdo que había un caballero, un señor, un adulto mayor, que se ponía, ¿cierto?, con su mantita en el centro a vender hierba, y te vendía los ramitos de hierba de San Juan. Ocurre que la hierba de San Juan tiene una potencia farmacológica tremenda, ¿ya? Es un antidepresivo tremendo, tremendo antidepresivo. Inhibe la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina. Tiene una estimulación importante del sistema microsomal hepático, lo que generaría un aumento del clearance de los más fármacos y de que otros compuestos, es decir, un aumento de la eliminación de otros fármacos. Es muy rico en flavonoides, ¿ya? Es muy rico, ¿cierto?, en compuestos fenólicos. Y no sabemos todavía cuáles son todos sus efectos, porque el problema en general que tenemos con las hierbas es que, a diferencia del fármaco, del preparado farmacológico, que la gracia del preparado farmacológico es que tú tienes una dosis puntual. Si yo me tomo un losartán de 50 miligramos, yo sé que me estoy tomando 50 miligramos de losartán. En cambio, si yo me tomo una infusión de hierbita de San Juan, yo nunca me estoy tomando la misma dosis. Entonces, algo como un té, ¿ya? O como, no sé, un té ceilán, un té negro, no tiene mayor problema. Pero aquí estamos hablando de una hierba que tiene una potencia farmacológica igual a un antidepresivo, que se tiene que vender con receta médica, ¿cierto? Por los riesgos de dependencia que esto puede generar. Entonces, estamos hablando de algo que debiese tener una regulación un poco más profunda, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunos estudios que muestran cuáles son los alcances que puede tener el hipérico, en donde tenemos ciertos estudios que nos muestran
rechazo de órganos trasplantados, ¿cierto? Por bajos niveles de ciclosporina o tacrolimus, que son estos medicamentos, ¿cierto? Para inmunosupresores, y que producto del complemento con el hipérico, ya aumentó la eliminación del inmunosupresor producto de la sobreestimulación hepática, y eso llevó a que la persona, ¿cierto?, incurriera en una falla del trasplante. O sea, estamos hablando de problemas graves a nivel de salud pública. O sea, ya basta con que una persona me haga un rechazo a un trasplante por este problema para hablar de que esto es un problema de salud pública, considerando lo escasos que son los trasplantes. Ineficacia de anticonceptivos orales. Uso de hipérico durante 2 semanas reduce significativamente las concentraciones plasmáticas de amitriptilina y nortriptilina, que son medicamentos antidepresivos. Aumento de toda la sintomatología adrenérgica que te va a generar náuseas, vómitos, diarrea, confusión, fiebre, incluso te puede llevar hasta un coma. Por lo tanto, desaconsejar el uso de las hierbitas es un rol de todos nosotros, sobre todo en personas que están polimedicadas. Entonces, no se les olvide eso que está aquí en pantalla. 63.5% de la población hoy en día se autoprescribe medicamentos naturales. Por lo tanto, ¿cuánta gente tendremos, cierto, que se está autoprescribiendo hierbas? Por lo tanto, la respuesta es, ¿las hierbas sirven? Sí, sirven, pero el tema está en que tienen mucha interacción y esto es la poca información que tenemos. Vayamos a saber qué más te puede generar. Entonces, de repente, el problema es, ¿batallamos contra ellos o nos unimos a ellos? Entonces, ante eso, el Ministerio de Salud tiene una guía, ¿cierto?, de hierbas, como para tener un adecuado cultivo, recolección, ¿cierto?, y preparación. Hace recomendación de cómo estandarizar un poco la preparación para tratar de estandarizar lo más posible las concentraciones de estas hierbas. Y en general, por ejemplo, la hierba de San Juan recomienda una cucharadita de té de la hierba seca en 1 litro de agua, máximo 3 veces por día. En general, la persona debe evitar exponerse a la luz solar porque también ahí va a haber un potenciamiento del compuesto activo del hipérico, producto de los rayos UV absorbidos a través de la piel. Disminuir el consumo de tiraminas, no consumir alcohol, no mezclar con otras hierbas, no consumir en caso de que tenga consumo de otros medicamentos y completamente contraindicado en personas embarazadas, lactancia y menores de 12 años. Y por supuesto, además agregar que personas que tengan de base algún trastorno de salud mental o alguna descompensación de salud mental, aunque no estén con medicamentos, deberíamos, ¿cierto?, pensar en descartarlo sin tener claridad de cuál es el diagnóstico que pueda tener la persona. Ahora, tenemos otro tipo de compuestos que, en este caso, el ginseng no es una hierba, sino que vendría siendo, ¿cierto? Si no me equivoco, el ginseng ya es un tubérculo. ¿Ya? Que alguien me corrija si estoy equivocado. Y podemos ver cómo el ginseng interactúa de manera abrupta en el tratamiento anticoagulante. Acá tenemos un reporte de una persona, ¿cierto?, que mantenía estables sus niveles de INR, sus niveles de tiempos de coagulación, y que en el mes en que inició tratamiento complementario con ginseng, el INR bajó de forma significativa. Lo interrumpió y volvió a sus niveles normales. Por lo tanto, el ginseng, por muy natural que sea, podría tener, ¿cierto?, una interacción muy importante con personas con tratamiento anticoagulante. Esto solamente está aplicado con warfarina, pero yo simplemente por prevención lo extrapolaría a cualquier tipo de anticoagulante. Esto también se vio en otro estudio, también con warfarina, pero que las variaciones vinieron acompañadas de eventos trombóticos, no solamente con una variación en IRR, sino que directamente con un evento de trombosis. El mecanismo de esto está totalmente desconocido, ¿ya? Totalmente desconocido. Y en general, ¿por qué hay tanto desconocimiento? Porque la bioética, en general, no me va a permitir hacer estudios experimentales de esto. Si yo tengo tanto desconocimiento de esto, es muy difícil poder decir, ok, voy a tomar, no sé, a 10 personas secueladas de accidentes cerebrovasculares que tiendan a la coagulación y que estén con tratamiento anticoagulante, y les voy a administrar ginseng, cierto, u otras hierbas para ver cómo responden. ¿Qué pasa si alguno me hace un evento cardiovascular en el camino? O sea, la verdad es que es difícil tener más información con estudios experimentales. Por lo tanto, para cerrar esta presentación, como conclusión, los mecanismos de interacciones son diversos. El trabajo colaborativo tiene que involucrar a todos los trabajadores de salud, no solamente a nutrición y médicos, químicos farmacéuticos, técnicos en farmacia,
técnicos en enfermería, kinesiología, todos los profesionales deberíamos estar involucrados en estos protocolos o en estos establecimientos para manejar estas interacciones y reforzarlas. El dicho de que el cianuro es natural no quiere decir que sea bueno. Por lo tanto, el hecho de que un producto sea de origen natural no quiere decir que va a ser mejor que un producto de tipo, ¿cómo se llama? De tipo industrial. El hecho de que el producto industrial tiene más efectos secundarios declarados, porque se han estudiado, básicamente. Entonces, este tipo de hierbas no se tiene declarado porque no se ha podido hacer más estudios para declarar el prospecto. Entonces, no es que no lo tengan, o sea, lo que no vemos no quiere decir que no exista, quiere decir que simplemente no lo estamos viendo. Siempre, 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 siempre asesorarse por profesionales. Y no todas las interacciones son por mezclar algo al momento de ingerir. Ya vimos varios ejemplos donde las interacciones se generan por concomitancias de tratamientos durante el día o la semana o el mes o durante el tiempo. Por lo tanto, no confundir que la interacción se reduce simplemente a tomar una pastilla en conjunto con un alimento directamente. Les comparto acá, va a quedar en la grabación, ¿cierto? Las orientaciones técnicas de MinSal para el cultivo, ¿cierto? Cosecha, dispensación de uso de medicamentos herbarios tradicionales. Es súper interesante esta guía. Les comparto acá también un documento que habla de interacciones alimento-medicamento. Y por supuesto también les comparto mis contactos. Acá está mi correo personal y también mi Instagram, que no suelo postear muchas cosas. La verdad es que suelo estar súper ocupado durante el día, pero sí estoy muy atento a los mensajes. Entonces la idea es poder reforzar esta red de apoyo. Esta foto es antigua, tengo más seguidores ahora. Soy más influencer ahora. Tengo como 1000 seguidores. Me siento muy influencer. Pero la idea de esto es que podamos tener un contacto más directo y poder, cierto, resolver dudas y apoyarnos entre profesionales, generar una red de contacto entre profesionales. Así que eso, muchas gracias por la atención y por el espacio. Muchas gracias a ti, Miguel, por toda la presentación. Estuvo muy clara, ya muy, muy interesante. Así es que millones de gracias. Ahora quisiera ver si es que alguien tiene alguna consulta, duda, ya que quisiera exponer. Acá en el chat principalmente nos llegan las felicitaciones. Muchas gracias, muy interesante, excelente, muy práctica. Acá una estudiante, fantástica presentación, se la perdieron mis compañeras. Ese, ¿tenías tu fan club, Gracias. Miguel? ¿Venían tus Muchas estudiantes? gracias. Muchas gracias. Miren, yo en general, Nati, lo único que siempre pido es que me ayuden como a compartir estas cosas, porque en el boca a boca siempre se va sumando gente a reforzar estos temas. Yo siempre estoy haciendo charlas o cursos o webinars, ya alguna clasecita por ahí en algún posgrado, fuera de mi jornada laboral, como para poder posicionar estos temas sobre la discusión porque como ustedes vieron, son temas que no tienen evidencia, entonces necesitamos que esto se hable de alguna forma. No hay libros, ¿ya? Tú tienes un montón de libros de, no sé, pues de TCA, de alergia, que de dietoterapia, que de ética, pero de esto no hay nada, nada. Hay un libro que es súper antiguo y que tiene muy poca información. Y lo único es que hace poco me escribe de Mediterráneo, de la editorial Mediterráneo, que parece que salió un libro de interacciones. Y me dijeron, salió esto, pero de ahí no sé nada más. Así que les agradezco eso, que compartan de repente una historia, nos etiqueten un post o nos hagan publicidad de repente. A lo mejor ni siquiera tomar el curso, pero poder como ayudarnos a posicionar estos temas siempre es bienvenido. Entonces, eso se agradece mucho. Yo siempre estoy compartiendo, como les digo, los cursos, las presentaciones que se hacen de estos temas. Así que eso es como lo que pediría yo a la comunidad. Sí, de hecho, como dices tú, hay pocos cursos o especializaciones que sean orientadas a los fármacos y nutrición. De hecho, así como específico, no creo que haya más de 2 o 3.
Sí, sí, por lo es que he visto. muy Sí, poquito, muy mira, poquito. acá en el chat nos dicen, hablando del omega 3 que no es un medicamento, sino un compuesto bioactivo o un suplemento muy utilizado en la nutrición. ¿Alguna contraindicación? Qué interesante la pregunta. Omega 3 es un tema porque omega 3 tiene tanta evidencia respecto a omega 3 y tan pocas conclusiones. El omega 3 tiene estudios a lo largo de todo, o sea, enfermedad que se te ocurra, tiene estudios respecto al omega 3. Y en ninguna hay conclusiones. Es como que en todas sí funciona, es súper bueno, ayuda a esto, otra te dice que ayuda a la inflamación, otra es lo cardiovascular, que la recuperación, que regeneración el tejido, pero nunca se coincide en algo que necesitamos urgente, que es la dosis. Entonces, en general, las guías clínicas te hacen un acercamiento a decirte, bueno, trabajemos con EPA-DHA, y dependiendo de la patología, normalmente se recomienda entre 800 miligramos a 1 gramo al menos de EPA-DHA al día, no de omega 3, sino que de EPA-DHA al día, lo cual es bastante costoso, sobre todo, ¿cierto? El cubrir con el gramo, los 3 gramos de EPA-DHA al día es costoso, pero en general no hay mayores problemas de interacción declarada. Ahora, se ha hablado en algunos puntos con los pacientes con terapia anticoagulante, pero la evidencia no es concluyente. No es concluyente. La verdad es que hay estudios de personas que se han suplementado con 3 gramos de EPA-DHA y no han tenido absolutamente ningún problema, ninguna variación. Y por lo tanto, se asumiría que en la suplementación de omega 3 podría mejorar el estado inflamatorio de la patología de base. Por ejemplo, si tenemos una persona con un accidente cerebrovascular eh, que está en etapa, ¿cierto?, de post-recuperación y rehabilitación, podría tener, ¿cierto?, una mejor respuesta al anticoagulante si está con omega 3, pero no porque hay un efecto directamente con el TACO y el omega 3, sino por el hecho de que la patología de base va a estar mejor y la función cardíaca, ¿cierto? Los procesos de lipídicos van a estar mejores por el apoyo del omega 3. Por lo tanto, hasta ahora son solo teoría y la verdad es que yo no te he encontrado ninguna interacción relevante a nivel clínico para decirte evita este problema con omega 3. No sé si alguien tiene algo de información, porque, bueno, aquí yo siempre hago la aclaración, Nati, de que yo soy nutri, no soy químico farmacéutico, no soy médico, y por lo tanto muchas veces yo no te conozco todos los medicamentos o todas las posibles Ah, interacciones. mira, Yo estudio la base, la ciencia, las interacciones, ¿cierto? Y me muevo con mayor fluidez dentro de mis líneas de estudio. Hay líneas de trabajo que directamente no te conozco ninguna interacción porque no la he estudiado simplemente. Pero en general, ¿cierto? Por estas líneas no he visto nada. Ahora, si alguien conoce algo dentro de su especialidad, genial que lo pueda compartir y yo podría complementar, profundizar la búsqueda, ¿cierto? Ayudar claro, de mira, dónde compartir la acá información. alguien escribe que respecto a la... Ya, dice el omega 3 hace sinergia con los anticoagulantes, que era más o menos lo que tú habías mencionado, pero que no existe como eh, un estudio concluyente, mencionabas. Y Perfecto. además, respecto a la farmacocinética, ¿qué importancia se le da a las otras etapas? Ya que se profundizó más que nada en la metabolización. Ejemplo, Sí, la distribución. sí. Sí, no, acá hay harto, hay harto. Lo que pasa es que por un tema de tiempo, muy desencantado de tenerme en todas las letras del LATME, pero por un tema de tiempo me detuve principalmente en metabolización. Por ejemplo, a nivel de distribución. De distribución tienes una interacción súper fuerte porque la mayoría de los medicamentos se te van a distribuir unidos a proteínas, ¿ya? A proteínas plasmáticas. El medicamento se absorbe, ¿cierto? En su forma libre se va a unir a la proteína plasmática y se va a distribuir para llegar a ciertos lugares donde tiene que influenciar. Yo de chico siempre me preguntaba, ¿cómo el ibuprofeno sabe que me duele un dedo y no el dedo de la otra mano? Entonces eso tiene que ver un poco con la distribución que se va a generar unido a proteína. Por lo tanto, si tú tienes una persona en situación de desnutrición o una persona en situación de mucha inflamación, que lo va a tener con una disminución en las proteínas viscerales o proteínas circulantes, la distribución va a ser difícil o va a ser retardada. Por lo tanto, esa persona es probable que tenga mayor sensibilidad a los efectos secundarios. Por ejemplo, si tú tienes un medicamento que necesita distribuirse con las proteínas viscerales y que las concentraciones plasmáticas
plasmáticas elevadas de este medicamento generan, por decirte, náusea y pierde el conocimiento. Cuando se une la proteína y se distribuye, va a tener la curva de vida normal, que va a llegar, se distribuye, se elimina, se va, y no va a tener el efecto secundario indeseado. Pero si hay pocas proteínas dando vuelta, ese medicamento se va a tener concentrado de una, porque no va a estar distribuyéndose, no va a estar llegando de forma efectiva al hígado, no se va a estar desactivando de forma efectiva y por lo tanto vas a tener una dosis, no voy a decir tóxica, pero una dosis con efectos secundarios más fija porque no se va a estar distribuyendo. Por lo tanto, esa persona que ya va a estar desnutrida de base, es probable, ¿cierto?, que tenga mayor susceptibilidad al efecto secundario. Por lo tanto, efectivamente, la distribución tiene un problema importante. Esto ocurre también con personas que tienen, por ejemplo, hemodilución, ¿ya? Personas que no sé, porque una persona con un encharcamiento que puede estar, ¿cierto?, edematizada de pie a cabeza, el medicamento le va a costar más distribuirse. Te va a costar, por ejemplo, personas con edemas pulmonares agudos, que también le va a costar más distribuirse el medicamento. Va a tener diferencias, por ejemplo, en personas con enfermedad renal crónica, que ya va a tener una alteración de las proteínas plasmáticas y que aparte de eso tienes acumulación de volumen, entonces tienes doble problema. Entonces, todas las fases de la farmacocinética van a estar afectando la distribución a la vía del medicamento y en todas tú puedes encontrar alguna interacción con alimentos directamente. Pero me encantaría entrar en detalle, pero eso ya da para una clase completa solo de eso. Ujú. Mira, retomando lo que habías hablado acerca del omega 3, acá nos comentan lo del omega 3, la respuesta está basada en los eicosanoides, Ujú. que son lípidos no saponificables en donde la serie de tromboxanos hace la diferencia y da la respuesta a su efecto anticoagulante y sinergia con algún compuesto bioactivo, o TACO. Perfecto, perfecto. Súper ¿Ya? claro, Ujú. súper claro. Agradezco la Y información. claro, y como última pregunta ya en honor al tiempo, Valentina nos dice si es que hay algún nutriente que haga sinergia con algún medicamento para la hipertensión. Un nutriente que haga sinergia con algún medicamento. Potasio puede ser, no sé si entendí bien la pregunta, pero en este caso potasio todo el rato. El potasio en general se ha visto que las dietas ricas en potasio, por ejemplo las dietas mediterráneas, las dietas DASH, que son dietas muy ricas en potasio, tienen un efecto bastante positivo, ¿cierto?, en el manejo de las hipertensiones, sobre todo porque también contribuyen a la baja del riesgo cardiovascular. Pero como explicaba, si tú estás con un medicamento que tiene características de ser ahorrador de potasio, va a tener un efecto antagonista, ¿cierto?, en este caso. Por lo tanto, si tú trabajas con, ¿cierto?, un inhibidor de la enzima convertidora o otro medicamento, ¿cierto?, que un ARA2, por ejemplo, que no va a tener este problema de retención de potasio, van a tener una sinergia, ¿cierto?, con el potasio, va a tener sinergia con magnesio, va a tener sinergia con, probablemente, ¿cierto?, con los ácidos grasos poliinmunoinsaturados que van a fomentar, ¿cierto?, una adecuada salud cardiovascular. Por lo tanto, podría conjugar de esa forma. No sé si a eso se refiere la pregunta. Em, no lo, a ver si Valentina nos comenta, porque yo también lo hubiese entendido así. Sí, dice que así es como era la pregunta. Súper, súper. Agradecería, Nati, que la persona que me dio me complementó, ¿cierto?, con el tema de omega 3, me puede escribir por interno después por Instagram, como para poder complementarnos un poquito la información. Los pongo en contacto, porque creo que dice ahí, supongo que es Isaías, así que los puedo poner en contacto. Ok, muchas gracias. Los conozco a los dos. Eh, bueno, ya en honor al tiempo ya van a ser las 9, como decías tú, en un martes con sabor a viernes. Eh, Sí, Como Nutriger les queremos dar las gracias por haber estado presentes en este webinar, ya que estamos dando inicio, un poco tardío, pero inicio a nuestro año o nuestro ciclo de webinars, y que queden atentos para las novedades que se vienen más adelante. Y agradecer a ti, Miguel, por la disposición de poder darnos esta excelente charla, ¿ya? Y que lo mismo, que las puertas abiertas para todo lo que necesites en relación a también a mover información y todo eso, que es lo que nosotros también hacemos. súper. Muchas gracias, Nati. Gracias a todos Ya, por la atención. Que estén muy bien.
Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos a todos, buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.